Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de la jornada de estudio de manera virtual. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la práctica 3 de álgebra, que vendría a ser la segunda parte de conjuntos. En la práctica anterior definimos algunas operaciones como la intersección, la unión. En este caso vamos a definir nuevos conjuntos y a trabajar con nuevas operaciones como pueden ser la diferencia. eh, vamos a definir el conjunto de las partes, como lo tenemos acá en pantalla. Vamos a hablar un poco del complemento de un conjunto y vamos a nombrar un poquito de lo que es la diferencia geométrica. Entonces vamos a definir un nuevo conjunto ahora, que es el conjunto de las partes. Y este conjunto tiene una particularidad de que sus elementos no son distintos a los que veníamos viendo antes, sino que ahora en esta oportunidad estos elementos son conjuntos. Bien, y son conjuntos que están contenidos dentro de uno más grande, que en este caso es A. Entonces, si nosotros decimos que vamos a tomar las partes de A, quiere decir que vamos a armar un conjunto nuevo, y dentro de ese conjunto va a haber todos los conjuntos que están contenidos en A. Es decir, tenemos nuestro conjunto A que es el 1, 2, 3. Entonces, ¿quiénes son los conjuntos que están contenidos en este? Acá yo escribí dos propiedades que se fueron viendo en la práctica anterior, que es que el vacío está contenido en cualquier conjunto A y que cualquier conjunto está contenido en sí mismo. Entonces, ya tenemos dos candidatos a subconjuntos que son el conjunto vacío y el conjunto mismo, ¿no? El conjunto 1, 2, 3. Ahora, ¿qué otro conjunto puede ser? Puede ser un conjunto que solamente contenga a un elemento, a uno de estos tres, que van a ser el conjunto que tiene como elemento al 1, que también A tiene al 1 como elemento. Eh, lo mismo va a pasar con el 2 y con el 3. Ahora podemos armarlos como en parejas. Eh, vamos a poder armar el 1, 2. Es un conjunto que tiene dos elementos, el 1 y el 2, y el 1 y el 2 también son elementos de A. Entonces este conjunto está contenido en este, por la definición, pensando, ¿no?, en la definición de contención. Vamos a poder armar al 1, 3, y por último vamos a poder armar al 3, 2. Entonces acá en este caso el conjunto de las partes del conjunto A, este en particular, va a ser este. Otra cosa que también se puede desprender de este nuevo conjunto es que podemos decir acerca de las partes del conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, pero a la vez dijimos que el vacío está contenido en cualquier conjunto y todo conjunto está contenido en sí mismo. Entonces, el vacío está contenido en el vacío. Entonces, el vacío es subconjunto de sí mismo. Entonces, en las partes va a haber un elemento y ese elemento va a ser el vacío. Entonces, las partes del vacío va a ser un conjunto que va a tener como elemento al conjunto vacío. Va a tener un único elemento y ese elemento va a ser el conjunto vacío. Acá cuando trabajamos con las partes, siempre hablamos de subconjuntos. Vamos a trabajar ahora para mostrar esto es lo que estuvimos viendo de cómo se trabaja. eh, un ejemplo, y vamos a usar el ejercicio B, el inciso B del ejercicio 2 de la práctica. Hay más ejercicios en el libro de la profesora Liliana Alcón, si lo quieren revisar. Yo me estoy guiando de ese libro, con lo que son las definiciones. Eh, pueden ver los ejemplos ahí también. Cualquier duda que generen tanto lo que vamos contando acá con lo que se va viendo o lo que van leyendo en los libros, no duden en escribirnos. Bien, el ejercicio 2, el inciso B, nos dice que demostremos que las partes de A intersección B es igual a las partes de A
intersección partes de B. Entonces, acá tenemos una igualdad, por lo tanto tenemos que probar la doble contención, tenemos que probar que como caso 1, que las partes de A intersección B está contenido en las partes de A intersección partes de B. Y como segunda parte, que las partes de A intersección partes de B está contenido en partes de A intersección B. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por el primero, por el 1. Vamos a partir de que, a partir de acá, y vamos a tratar de concluir esta intersección. Entonces, ahora, si vamos a querer probar 1, vamos a decir sea X, bien, un elemento de las partes, bien, pongo X mayúscula porque es un subconjunto, y es elemento de las partes de A intersección B, bien, pertenece a esto. Entonces, por la definición, ¿no?, de partes, yo no voy a escribir los por qué, los voy a decir, no los voy a poder escribir porque no me va a entrar en la hoja, pero estén atentos a lo que yo voy diciendo. Entonces, por la definición de partes, X es subconjunto o está contenido en A intersección B. Entonces, acá vamos a hacer una pausa y vamos a ver bien esto, qué es lo que nos está diciendo esto. Tenemos acá una contención. Entonces, si tenemos la contención, los elementos que están en X también están en este conjunto, que es en el conjunto de la intersección entre A y B. Bien, entonces un X que pertenece a X grande, entonces también X pertenece a la intersección. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hablar de elementos, bien, elementos chiquitos, como los que se vinieron trabajando en las prácticas anteriores, y ya para no trabajar con subconjuntos, bien, como era en este caso. Entonces, acá vamos a saltar por la definición de inclusión, vamos a poder decir que X pertenece a A intersección B. Esto va a ser por la definición de inclusión. Bien, entonces yo voy a abrir un paréntesis acá, voy a decir que sea un X que pertenece a X mayúscula, entonces X chiquito pertenece a intersección B. Y esta es la definición de inclusión. Entonces yo me quedo con este pedacito y este pedacito es el que yo, este pedacito que tengo acá es el que yo pongo acá. Bien, acá sería por definición de inclusión. Entonces, acá vamos a usar la definición de la intersección, que es, bien sabemos que si X pertenece a intersección, X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, acá vamos a poder decir, vamos a poder volver al caso anterior, como saltamos de acá a acá, vamos a poder saltar de acá a los conjuntos, ¿bien? Porque este es un conjunto, este es un elemento X, que está en X, y que acá nos está diciendo que también está en A. Entonces, de vuelta por la definición de inclusión, vamos a poder decir que este X, el X mayúscula, está contenido en A, y lo mismo para B, que X mayúscula está contenido en B. También de vuelta por
por la definición de inclusión. Este es un elemento que está en A y es un elemento que también está en B. Bien, que en principio eh, siempre supimos que X siempre estuvo en el X grande, y ahora acá nos está diciendo que X también pertenece a A, entonces X está contenido en A, y de la misma manera lo vemos con B. Entonces acá, si tenemos que X está contenido en A, X es un subconjunto de A. Entonces, por definición de partes, X pertenece a las partes de A, y de vuelta por la definición de partes, porque X también es, X mayúscula también es un subconjunto de B, X mayúscula pertenece a las partes de B. Acá, digamos, acá hay una diferencia, bien, digamos, ojo, acá yo digo que este es un elemento, por eso pertenece, en cambio acá es un conjunto que está contenido en otro. Acordémonos que las partes son, los elementos de las partes son subconjuntos de A o de B. Bien, y acá ¿qué tenemos? Si X pertenece a un conjunto y X mayúscula pertenece a otro, entonces X mayúscula pertenece a partes de A, intersección partes de B. Y acá tendríamos demostrado el primer paso. Como acá yo lo que siempre usé fueron definiciones, usamos la definición de inclusión y la definición de intersección y la definición de partes, ambas vale el ida y vuelta. Entonces, justificando adecuadamente de que utilicé definiciones lógicas o que son equivalencias, bien, y vale la vuelta, el camino a probar dos es exactamente el mismo, pero el inverso. Eso se puede justificar y se puede decir, y nos ahorramos probar la segunda parte. Aún así, de todos modos, sería un buen ejercicio que puedan probar la segunda parte, de que van a poder partir de acá, bien, y van a llegar acá. Entonces, bueno, van a plantear, ahora en vez de plantear que X pertenece a partes A intersección B, van a plantear que X pertenece a A intersección B, a partes de B, perdón, y de vuelta, utilizando la definición de intersección, de inclusión, van a poder ir llegando a esto que tienen acá. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con la diferencia entre conjuntos. Tengo un conjunto A, un conjunto B. Ambos conjuntos están definidos sobre un universo de los números naturales. A es el conjunto que tiene como elementos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. B tiene elementos 1, 3 y 5. Entonces definimos a la diferencia como los X, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, ¿cómo armamos nuestra diferencia? Van a ser, ¿cuáles son los elementos que estén en A? Van a ser todos ellos, pero al mismo tiempo no tienen que estar en B. Es decir, el 1 está en A, bien, pero también está en B, entonces lo descarto. Miro al 2, está en A, bien, porque son todos estos elementos tienen que estar en principio, pero no se tienen que repetir en el segundo conjunto. Entonces el 2 no se repite, el 3 sí se repite, por lo tanto lo descarto, el 4 no, el 5 se repite y el 6 no se repite. Entonces nuestro conjunto de diferencia sería este, ¿no? La diferencia entre A y B sería esto. Podemos hacer un dibujito. Y vemos un diagrama de Venn. Entonces vamos a tener A. Vamos a tener, acá vamos a decir que este es A. Vamos a decir que este es B en un universo U. Entonces, van a ser todos los X que estén en A, pero no pueden estar en B. Entonces serían todos estos que están acá.
Bien, digamos, así lo veríamos gráficamente. Ahora, yo aclaré, digamos, que estábamos en un universo U porque quería conversar un poquito de lo que es el complemento de un conjunto, por si no se vio, eh, si no se leyó, en videos anteriores no lo hemos comentado. Entonces, si tengo un conjunto A, el complemento de A complemento, bien, se denota de esta manera, va a ser un conjunto también, que van a ser los X, tales que X no pertenece a A y X pertenece al universo. Bien, es decir, son todos los elementos que están por fuera de A. Entonces, si hacemos un dibujito también, un diagrama, vamos a tener A por acá, y este va a ser nuestro U. Todos los, todo el conjunto A, no lo voy a pintar, sino que va a ser, lo que voy a pintar va a ser su complemento, que van a ser el resto de los elementos que están por fuera y que son del universo. Ese sería, digamos, visto gráficamente. Entonces, eh, definimos nuestra operación de, digamos, la diferencia, vimos un pequeño ejemplito cómo puede ser, y hablamos un poquito del conjunto del complemento de un conjunto. Entonces, vamos a hacer un ejemplito en donde se mezclan estas dos cosas. Es un ejercicio de la práctica, y el resto lo van a poder hacer tranquilamente ustedes, sin ningún problema. De última, siempre sepan que los van a poder consultar. Vamos a aplicar las definiciones que vimos. En este caso como ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 5, el inciso A. Entonces tenemos que probar que A menos B es igual a A intersección B complemento. Tenemos como hipótesis que A está contenido en U, B está contenido en U y U es un universo cualquiera. Entonces, cuando queremos probar una igualdad, acá yo anoté que tenemos que probar la doble contención. Entonces tenemos que probar, vamos a ponerle 1 y 2. Bien, vamos a resolver 1 y vamos a ver cómo hacemos para tratar la vuelta, bien, para probar 2. Ese no lo vamos a resolver, sino que vamos a aclarar algunas cosas. Entonces, vamos a decir sea un elemento cualquiera X, bien, tal que pertenece a A menos B. Por la definición, vamos a decir que X pertenece a A y X no pertenece a B. Bien, recuerden que yo no estoy escribiendo las justificaciones porque no me va a entrar en la hoja, pero no se olviden ustedes de anotarlo. Vamos a pasar de acá a acá porque esta es la definición de diferencia. Entonces, ahora nosotros vamos a adicionar algo verdadero. Bien, nosotros acordémonos en la práctica 1 de lógica que nosotros podíamos adicionar, podíamos decir, si yo sé que P es verdadero y Q es verdadero, yo puedo concluir P y Q y yo sé que eso va a ser verdadero, porque tengo que P y Q son verdaderas. Bien, entonces voy a concluir algo verdadero por la reglita de la conjunción. Bien, entonces acá lo que vamos a agregar va a ser que X pertenece al universo. Bien, si X pertenece al universo, lo sabemos, porque todos estos elementos no se escapan del universo en el que estamos trabajando, entonces vamos a decir que X pertenece a A y X no pertenece a B, y bien, por adición vamos a decir X pertenece a U. Eso es verdadero, no tenemos ningún problema. Bien, por la propiedad asociativa de la conjunción vamos a asociar este término con este término. Bien, y acá vamos a ver que
X no pertenece a B y X pertenece al universo. Bien, si recordamos lo que vimos anteriormente, esta es la definición del complemento de B. Entonces acá por la definición de conjunto del complemento, vamos a decir que X pertenece a A y X pertenece a B complemento. Entonces, ahora, fácil se ve que por la definición de intersección, X pertenece a intersección B complemento. Entonces acá tendríamos ya probado lo que sería 1. Partimos de A menos B y llegamos a la intersección entre A y B complemento. Para la vuelta va a ser algo parecido. Lo único que vamos a simplificar en este caso. Acá no podemos decir que vale el mismo camino porque utilizamos algo que no es un sí solo sí, sino que acá utilizamos algo que es vale para un solo lado, que es cuando yo tengo algo verdadero lo puedo agregar, y después si yo tengo que una conjunción es verdadera me puedo quedar con alguno de sus conjuntos. Bien, eso se llama simplificación y vamos a poder llegar. Bien, tenemos que mostrar dos y el camino no va a ser el mismo, va a ser parecido, pero no va a ser el mismo. Acá en este caso no podemos aclarar y decir que usamos equivalencias lógicas, por eso el camino de vuelta es para arriba, sino que acá hay que probar dos. Bien, lo dejamos para que lo puedan hacer ustedes. Si no sale, no se olviden de dejarlo en los comentarios y nosotros vamos a estar atentos y responder siempre que ustedes lo necesiten. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y nos vemos en una próxima explicación.